Hoy terminamos la serie que hemos estado teniendo sobre la vida de Abraham y hoy hemos querido presentar una especie de resumen acerca de su vida en lo que hemos titulado Fiel retrato de un héroe. En Hebreos capítulo 11 del 8 al 19, donde tuvimos la lectura devocional, está registrado o pintado el retrato de ese héroe que ha sido fuente de reflexión para nosotros durante todos estos domingos. Oremos. Padre, gracias por la bendición de conocerte. Gracias por ser hijos tuyos, tener tu palabra. Ahora nos ponemos en tus manos en este momento en que vamos a predicarla, Señor. Danos de tu poder. Señor, danos luz para entender las verdades de la Biblia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hay un antiguo proverbio entre los leñadores que dice de esta manera: un árbol se mide mejor cuando ha caído, cuando está en el suelo. Podemos juzgar la seguridad con una seguridad incuestionable al árbol que ha caído. La vida de una persona que se ha convertido en un legado, por lo que todos los hechos ya están claros. Aún el llamado secoya gigante, ese árbol extraordinario cuyas elevadas ramas guardan secretos en lo alto sobre el suelo del bosque, cuando su estructura está en posición vertical, bien parada, no puede esconder nada cuando entonces ha caído. El poderoso secoya que era Abraham ahora ha caído, yaciendo horizontalmente ante nosotros. Ahora podemos caminar a lo largo de su longitud desde la raíz hasta arriba. Hemos podido examinar cada defecto y cada triunfo de la vida de Abraham. Sus muchas imperfecciones nos recuerdan que aunque fue un hombre de Dios, era un hombre que tenía una naturaleza similar a la nuestra. Pero más de la mitad del mundo considera a Abraham un hombre grande. Por ejemplo, los judíos, los mismos musulmanes y los cristianos lo consideran como un padre en algún sentido. Los cristianos seguimos el razonamiento del apóstol Pablo, quien llamó a Abraham en Romanos 4:11 padre de todos los creyentes. Pero bien, ¿por qué deberíamos nosotros llamar a Abraham grande? ¿Por qué podríamos considerarlo un héroe? Vamos a ver en primer lugar algunas alabanzas para Abraham. En Hebreos 11 se le ha llamado a este capítulo el Salón de la Fe y comienza con una de las primeras personas de la tierra, y el autor va rastreando la calidad esencial de la fe a lo largo de toda la historia hebrea, poniendo de relieve a 10 grandes hombres y mujeres. Ahora, de todos ellos, Abraham recibe un tratamiento extenso. Se le mide al secoya que ha caído y se le halla digno de imitación. Me gustaría que juntos exploremos cuáles fueron aquellas grandes virtudes que manifestó Abraham. No nos vamos a quedar solo en las virtudes, ya lo anticipo. Vamos a mirar también sus defectos, porque para que un héroe sea un héroe no tiene que ser perfecto. De hecho, el ser humano es una fuente de inspiración para nosotros, porque decimos, si él pudo, nosotros también podemos. Ahora, el autor comienza examinando los puntos altos de Abraham, el primero de los cuales es este. Dice el verso 8: por la fe, Abraham, o sea, este es un hombre que encontramos en las Escrituras respondiendo a la fe, actuando en base a la fe. No era un hombre que podía ver lo que estaba delante. Si así fuera, no fuera fe.
Tampoco tenía una copia impresa acerca de lo que le iba a ocurrir en el futuro, como usted y yo, por ejemplo, podemos contar con la Biblia. No tampoco porque pudiera calcular la ganancia por sus inversiones en esta aventura. La Biblia dice que él actuó por fe. O sea, Abraham hizo un intercambio voluntario de lo conocido por lo desconocido. Eso es fe. Eso es confiar en Dios. Dice el verso 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Acuérdense, hermanos, que este hombre ya tenía una vida establecida en una civilización próspera. Este era un hombre que estaba cómodo. Y si alguien tenía razones para quedarse en su hogar plácidamente, ese era Abraham. Vivía en un lugar cómodo y en segundo lugar ya no se trataba de un joven, sino de una persona madura. Cuando Dios lo llamó, él había vivido en Ur de los Caldeos 75 años. Mire, mucha gente de 75 años cree que es un riesgo salir a darse un paseíto frente de su casa, hacer una larga caminata o ir solo a una tienda. O sea, ya con 75 años huelo a cadáver, ¿verdad? Dios llamó a este hombre a los 75 años y su señora, ¿recuerdan cuánto? 65. Debían recoger sus pertenencias en carretas, obedeciendo a Dios, dejarlo todo atrás, incluso a su familia extendida, para lanzarse en busca de un futuro desconocido e impreciso. ¿Qué contaba Abraham? Solo la palabra de Dios. Sin embargo, para él esto fue suficiente. Dice la Biblia que obedeció y lo hizo sin vacilar. A eso es lo que yo llamo ser un hombre grande, un hombre de obediencia por la fe. Segundo, el autor de Hebreo alaba a Abraham por otro punto alto espiritual. Dice en el verso 9 que él creyó lo que le fue prometido. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Se traslada a un lugar que no conocía. Allí no tenía relación, no tenía idea de dónde iba, no conocía ni un alma, no tenía tampoco un lugar permanente donde vivir, ni una comunidad en la cual confiar para recibir apoyo. No tenía nadie al cual ir cuando tuviera problemas. Cuando se fue de Ur, dejó la seguridad de un lugar de residencia permanente. Eso es lo extraordinario de la experiencia de Abraham. Usted y yo nos sentimos cómodos con manejar toda la información. Sin embargo, se nos olvida muchas veces que Dios nos llama a movernos en fe. Y Él solamente nos dará la luz que necesitamos para dar el primer paso. Jamás piense que va a poder ver el final desde el principio. No. Si así fuera, no pudiésemos andar en fe. Ahora él fue capaz de vivir lejos de las comunidades humanas establecidas y seguras. Dice el verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermano, también lo sostuvo la promesa que Dios le hizo. ¿Se acuerdan? Le prometió un hijo. Muchos años después de Abraham, Pablo comentó la habilidad de Abraham de soportar las circunstancias difíciles y de seguir siendo obediente a pesar de los largos años de espera. En Romanos capítulo 4 leemos el comentario del apóstol Pablo, comentario inspirado en los versos del 19 al 21. Dice de Abraham: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años,
o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea, las posibilidades desde el punto de vista humano eran imposibles, ¿verdad? Eran pocas. Eran más los obstáculos, más las barreras. Sin embargo, él creyó al que prometió, ya sea viviendo en una carpa en tierra extranjera o desafiando las probabilidades de tener un hijo. Abraham creyó en la promesa. Él tomó la palabra del Señor. Mi pregunta es, ¿cree usted en Dios? Voy a hacerla un poco más específica. ¿Le cree usted a Dios? Si Él dice algo en su libro, busca la manera de eludir el asunto y de racionalizarlo, o ve sus mandamientos como una oportunidad personal para vivir por fe. La cuestión es no permitir que la dificultad que enfrentamos acerca de una decisión evite aceptar el desafío de hacer lo que Dios nos pide. Hermanos, no permitamos jamás que las probabilidades de cualquier situación nos impidan confiar en Dios. La gente que vive por fe no se enfoca en asuntos matemáticos o estadísticos. Es aquella que cuando Dios dice, ve, obedece, sin perder tiempo en calcular las probabilidades. Porque cuando ponemos a Dios en la ecuación, entonces todo cambia. Tenemos al Señor de los imposibles, donde no hay desafío demasiado grande que Él no pueda vencer. No hay situación demasiado desesperada que Dios no pueda obrar. Y suele hacer milagros también de matemáticas, ¿verdad? Él es el Señor de los milagros. La cuestión es obedecer las instrucciones de Dios. Cuando Abraham, el Señor lo llamó, ¿verdad? Él creyó y obedeció. Y seguimos mirando aquí en Hebreos 11, otro de los puntos de Abraham, presentado por el autor de Hebreos, acerca de su fe perdurable, es que cuando fue probado, ¿qué hizo? Confió. Verso 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Ahora, si nos ponemos en las sandalias de Abraham, se nos hace más fácil entender lo difícil de su situación. Y sobre todo si somos padres, ¿verdad? ¿Cómo pudo un hombre como Abraham escalar una montaña con un cuchillo afilado, leña y antorcha, y luego colocar a su propio hijo sobre un altar, dispuesto a sacrificarlo a Dios? ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo él confiar en el carácter del Señor de una manera tan absoluta que estaba dispuesto a cortarle la garganta a su propio hijo? Incluso, como lo había hecho muchas veces en otros sacrificios antes. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo? ¿Cómo puede uno obedecer un mandamiento tan extraño? Dice el verso 18 y verso 19. Habiendo dicho esto, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado le volvió a recibir. Estaba confiando no en él, sino en el carácter de Dios, en su poder. Cuando él deja a sus criados al pie de la montaña, dice las palabras,
que ya hemos examinado en el libro de Génesis, capítulo 22, verso 5. Génesis 22, 5, dice la Biblia: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchachos iremos hasta allá y adoraremos. ¿Y qué dice? Y volveremos a vosotros. Esto no era un puro formalismo. La situación que estaba viviendo era bastante dramática como para ponerse a hablar de más. Lo que estaba diciendo era una expresión de su fe, auténtica fe. Él creía que iba a regresar con su hijo porque confiaba en el carácter de Dios. Y esa es la respuesta. ¿Cómo puede uno? Como pudo Abraham. Él sabía desde el principio que sin importar lo que sucediera en aquella cima de la montaña, independientemente de lo difícil que fuera, de alguna manera él iba a regresar con Isaac. ¿Cómo podía saber esto? Porque tenía los ojos de la fe. Por eso cuando fue probado, él confió. Y un punto o un alto final en la trayectoria de Abraham es que cuando fue bendecido, compartió. Cuando llegó a ser increíblemente rico, y que lo fue, la Biblia dice en Génesis, en el capítulo 13, verso 2, él no se sacó la lotería, ni estaba en un negocio de multinivel. Él sencillamente trabajó y fue bendecido por Dios. Dice el verso 2: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y cuando la Biblia dice que alguien es rico es porque lo es, ¿verdad? En el capítulo 24, verso 35, dice la palabra del Señor: y Jehová había bendecido mucho, ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Su siervo era un testigo de la bendición de Dios sobre su amo. Qué bueno es saber que cuando recibimos bendiciones, vienen de Dios. Él es el dador por excelencia. Y recordar que vienen de Él nos puede mantener dentro de la perspectiva correcta, con el equilibrio necesario para jamás convertir esas bendiciones en maldiciones, adorando las dádivas antes que al dador. Y eso es lo que ocurre muchas veces. Dios nos prospera y se nos olvida el que nos prosperó. Qué triste, ¿verdad? Este era un hombre rico en tierras, en ganado, en ovejas, en cabras, en camellos, en oro, en plata. Y generar toda esa riqueza era una gran empresa porque empleaba a cientos de personas. Mira lo que dice Génesis en el capítulo 14, verso 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Quizás llegó a miles al final de su vida. Pero a medida que era bendecido, Abraham compartía. Permitió que Lot se separara de él y conservara la porción de riqueza que Abraham lo había ayudado a desarrollar. Ahí en Génesis 13, del 2 al 11, está el relato. Cuando él va a rescatar a Lot y regresa, él insiste en que la gente que lo ayudó se quedara con una parte del botín, aunque él no se quedó con nada. Ayudó a muchos de sus hijos a establecer, a sus hijos a establecer sus propios hogares, al darle provisiones de sus riquezas. ¿Puede alguien dudar de la generosidad de Abraham? Y escuche lo que voy a decir ahora. Préstele atención. La única razón válida para que alguien gane más de lo que necesita es para que dé lo que le sobra.
¿Escuchó? La Biblia no enseña abundancia sin objetivo. No hay tal cosa como un evangelio de prosperidad. Sí creemos que Dios nos puede prosperar, su prosperidad espiritual, pero también si desea, porque Él es soberano, nos puede prosperar materialmente. Pero recuerde que la abundancia que viene de Dios es una abundancia con propósito. Con propósito. La única razón válida para que alguien gane más de lo que necesita es para que dé a otros. Dios compasivamente provee una sobreabundancia con un propósito, para que sea compartida. Muchas veces se nos olvida de dónde viene todo lo que tenemos. Y somos mezquinos con el Señor, ¿verdad? Siempre estamos regateándole a Dios y buscando la manera de darle a Dios las obras, si es que se le da algo. ¿Saben que hay personas que pasan por la vida caminando con los nudillos, siempre pensando en mí, yo, mis, olvidándose de que el mundo es más grande, que no todo gira alrededor de nosotros? Ahora, este era un hombre grande. Quiero recordar lo que dice Hebreos. Cuando fue llamado, obedeció. Él creyó lo que Dios había dicho. Tercero, cuando fue probado, él confió. A medida que fue bendecido, él compartió. ¿Verdad que nos queda alta la barra? Pero es posible alcanzarla. Porque aunque Abraham fue un hombre bendecido, un hombre con virtudes, también fue un hombre con defectos. Y Dios no los oculta. Quedan registrados en las Escrituras como un recordatorio de que Dios usa a los seres imperfectos para hacer una obra perfecta. Jamás piense que Dios está buscando gente perfecta, porque no los va a encontrar. Dios busca personas fieles, con un corazón obediente, y no nos mira cómo somos actualmente, nos mira cómo podemos llegar a ser cuando nos ponemos en sus manos. Cuando miró a Cefas, ¿verdad?, a Pedro, no lo estaba mirando como aquel Pedro tan impetuoso, que era más rápido con la lengua que con el cerebro. Lo estaba mirando como el apóstol que podía llegar a ser, predicando su palabra sin temor y con autoridad. Así es como Dios nos ve, a pesar de los defectos. Así que deje de pensar, no, porque Abraham era Abraham. Bueno, Dios quizás no te quiere usar de la misma manera que Abraham, pero nos quiere usar. Ahora, repito, Dios no trata de pintar a sus héroes como personas irreales. No, sus defectos están en las Escrituras. Por eso llegan a ser más reales. Por eso llegan a ser más dignos de imitar. Porque a pesar de sus defectos, Dios les usó. Vamos a mencionar dos debilidades que tenía Abraham. La primera es que cuando tenía miedo, se retiraba y acudía a la mentira. Por ejemplo, en Génesis capítulo 12, verso 10, dice la Biblia: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Cuando leemos esto, tenemos deseo de gritarle a Abraham: no, Abraham, no vayas a Egipto, quédate en la tierra de la promesa. Dios no va a permitir que te mueras de hambre, Él va a suplir tus necesidades. Pero llegó el desafío y él se retiró. Y cuando estuvo allí, una debilidad disparó a otra. Por ejemplo, en Génesis 12, del 11 al 13, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer:
He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te preservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Miren, esta estrategia de Abraham no es única de él. Yo no sé qué está pasando con la mentira. Es algo que el ser humano acude una y otra vez para quitarse los problemas de encima, y se olvida lo que Dios dice al respecto. Aquí él estaba tratando de hacer a Sara que dijera una mentira. La estaba convirtiendo en un lastre en su beneficio. E incluso después de que la confabulación le explota en pleno rostro, lo vuelve a hacer varios años después. En el capítulo 20, verso 1 y 2, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara su mujer, y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Vuelve Abraham a repetir su fracaso. ¿Por qué? Porque ya para él la mentira era algo natural cuando tenía problemas, cuando estaba bajo presión, cuando se sentía amenazado. La realidad es que esto era un problema para él, y un problema que le transmite a su hijo. Si usted cree que la vida que usted lleva no va a ejercer influencia sobre su descendencia, está equivocado. Si usted es una persona que miente y sus hijos lo ven mentir, ellos también lo harán. Si usted es una persona egoísta y sus hijos lo ven, ellos lo van a hacer. Y así ocurre. Abraham tenía este problema e Isaac lo adquiere de su padre. Años más tarde, después que Abraham ha muerto, Isaac se traslada cerca de la ciudad filistea de Gerar. Y en el capítulo 26, verso 7, dice la Biblia, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. ¿Captan la idea? Esto es tan real que nos da miedo, ¿verdad? Cuando usted comienza a ver en su propio hijo o hija un espejo de su propia persona. Y esto era lo que estaba ocurriendo en el caso de Isaac, ¿verdad? Se metió en un problema similar al de Abraham e hizo lo mismo que había hecho su padre. Gracias a Dios, la situación no trajo mayores consecuencias. Miren, si usted tiene hijos, recuerde que parte de la autenticidad que ellos esperan es que nos mostremos como seres humanos. Porque muchas veces no estamos dispuestos a ser vulnerables y ofrecemos una imagen que no es real. Claro, ellos no lo van a, cuando van creciendo y madurando, no van a comprar esa mentira, porque ven nuestros defectos. Qué bueno es cuando nosotros como padres nos tomamos el tiempo para conversar con nuestros hijos y contarles acerca de esos secretos mejores guardados de nuestra vida, en los que hay muchos errores, ¿verdad? No queremos hablar de eso, y menos con nuestros hijos. Decirle a mi hijo que cuando yo tenía su edad hice semejante barbaridad. Así aprenden de los errores. Y ellos van a admirar su autenticidad.
Hay que aprender que no hay tema vedado con nuestros hijos. Necesitamos hablar con ellos y contarles de nuestros errores. Eso hace que se sientan más cerca de nosotros. Al parecer Abraham no lo hizo con Isaac. Y Isaac repitió el mismo pecado de su padre. La segunda debilidad de Abraham es que cuando se impacientaba, le prestaba atención al consejo equivocado. En Génesis capítulo 16, dice la palabra en el verso 1 y verso 2, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Hermano, sabemos que las personas que nos aman siempre van a estar motivados con las mejores intenciones a la hora de aconsejarnos. Muchas veces nos van a dar consejos buenos, pero escuche esto ahora. No significa que todos los consejos que nos van a dar son correctos. Por eso debemos pasar cada consejo por el filtro de la palabra de Dios. Fíjense, yo no estoy diciendo que no tengan las mejores intenciones, pero son seres humanos. En el caso de Abraham, su esposa le da un mal consejo. Cuando estuvo bajo presión, decide agradar a su mujer y no al Señor. Ese plan estaba condenado al fracaso desde el principio. Tenga mucho cuidado al escuchar. A veces la gente que usted más ama le darán un consejo totalmente equivocado. Su cónyuge lo ama, pero sus decisiones afectan a su pareja, por lo que él o ella pueden tener dificultad para ser imparcial. Sus hijos le aman, pero ellos carecen de experiencia. Incluso consejeros sabios, piadosos e imparciales pueden equivocarse. Pase todo por el filtro de la palabra de Dios. Hermanos, hemos llegado al final. Examinando a este gigante de la fe cuando ha caído, ¿verdad? Cuando ya llegó al final del viaje. Ahora, quiero dejarles con algunos principios de despedida. Y estos principios son sacados exactamente de la vida de Abraham. Quiero mencionarles 4 principios rápidamente. Primero, donde quiera que Dios lo guíe, sígale, obedézcale. Asegúrese que la decisión que va a tomar es guiada por Dios. Usted puede distinguirlo preguntándose cuánta fe se requiere para cada una de sus opciones. La que requiere mayor confianza en Dios generalmente es la correcta. No hay lugar más seguro que la misma voluntad de Dios. Segundo, cualquier cosa que Dios le prometa, crea. Alguien dijo, nunca dude en la oscuridad de lo que Dios le ha dicho en la luz. Recuerde sus promesas. Bueno, para recordarla debe conocerla, ¿verdad? Debe deleitarse en la Biblia. Este libro extraordinario está tan lleno de promesas. Dios nos ha dado su mensaje para nuestro crecimiento. Conózcan, créanlas, descanse en ellas, espere su cumplimiento. Las promesas no son simplemente para que la conozcamos y la enmarquemos en un cuadrito y la pongamos allí en la casa, en el refrigerador, en la pared de la sala. No, créala. Y creer significa dejar de ponerle objeciones. Deje de analizarlas. Yo creo que el Señor nos dice muchas veces lo mismo que le dijo a aquella persona que vino a Él y le dijo, conforme a vuestra fe, sea hecho.
Creerlas significa que las acepta. Y algo más, que usted va a actuar en base a ellas. No es una invitación al fanatismo, a la imprudencia, es un llamado a movernos en fe. Si yo creo que algo es real y que Dios lo va a hacer, yo voy a comenzar a actuar en base a eso, sin insolencia, libre de toda arrogancia, pero con una total dependencia de lo que Él ha dicho. Cuarto, cuando Dios lo ponga a prueba, confíe. Tercero, cuando Dios lo ponga a prueba, confíe. Una prueba generalmente nos hace sentir que somos humanos. Y viene el pánico. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de encontrar la seguridad en lo familiar. Y a veces tratamos de resolver los problemas según un esquema de pensamiento que ya nos gobierna y muchas veces está impregnado por decisiones pecaminosas. Evitamos los riesgos, pero las pruebas de fe requieren valentía. Él quiere que acudamos a Él con desesperación y le pidamos ayuda. Él siempre está dispuesto a hacerlo, pero quiere que reconozcamos nuestra necesidad. Él quiere que lo queramos a Él. En cuarto lugar, de manera que, de cualquier manera, que Dios lo bendiga, comparta. Si usted me pregunta por qué a veces no somos generosos, yo creo que en el corazón de esto está la falta de fe. Creemos que si damos, nos va a faltar. Y de alguna manera estamos diciendo, Señor, yo no creo en realidad que tú seas capaz de suplir mis necesidades. Por eso yo voy a mantener mi abultada cuenta bancaria, y mientras más abultada esté, más seguro me voy a sentir. Y Dios nos dice, necio, ¿no sabes que mañana vienen a pedir tu alma? Y tus retoños se van a pelear con fieras por los 4 kilos que te quedaron en el banco. Eso no lo dice la Biblia. Es una paráfrasis. Si alguien viene ahora y nos pregunta ¿cuánto es suficiente? Una dulce y suave y asustada vocecilla dentro de nosotros nos dice solo un poquito más, ¿verdad? Si Dios lo ha bendecido, entonces comparta. Cuando lo haga, se va a sentir satisfecho. Hermanos, estas 4 directrices resumen la fórmula sencilla de Abraham para el éxito. Abraham fue un hombre de éxito. Si lo medimos por los parámetros que el mundo considera éxito, él los llena, aun cuando haya otros que también tenía y que el mundo no considera éxito. A veces sucumbió a la debilidad y permitió que su defecto lo desviara. Aún así terminó bien. A pesar de su fracaso original, Dios recompensa su fe. ¿Y saben cómo lo llamó? Amigo. Oh, qué privilegio que Dios diga que yo soy su amigo. Isaías 41:8, Segunda de Crónicas 27, Santiago 2:23. Y cuando ya el patriarca cayó, cuando el gigante, el secoya gigante cayó, Pablo lo midió y escribió este epitafio acerca de su vida. Quiero leerles el epitafio de la vida de Abraham que escribió el apóstol Pablo en el verso del 20 al 24. Dice la Biblia: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Hermanos, la historia de Abraham es también la nuestra.
a nuestra propia manera, usted y yo somos nómadas. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. No importa que hayamos levantado una carpa de 2 pisos, ¿verdad? Con todas las condiciones y que estemos creyendo, aquí voy a vivir para siempre. No. Al igual que este gran hombre de fe, todos hemos sido llamados para iniciar una trayectoria espiritual hacia un destino que Dios nos mostrará. El epitafio de Abraham puede ser también igual al nuestro, si decidimos como él, estar plenamente convencidos de que Dios es poderoso para cumplir lo que promete. Entonces, al igual que nuestro Padre en la fe, se nos declara justos en base a nuestra confianza en Él. ¿Estamos dispuestos a creerle a Dios? No a creer en Dios, sino a creerle a Él, a lo que Él dice. ¿Estamos dispuestos a valorar lo que Dios ha hecho? Bueno, Dios cumplió en el tiempo preciso. Dice la Biblia que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ahora que participamos de la Santa Cena, estamos recordando la fidelidad de Dios. ¿Qué sería de nosotros si Dios hubiese sido infiel en cumplir su promesa? Vino y envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. El viernes veíamos eso en la doctrina de la imputación, ¿verdad? El Evangelio, como dije en la mañana, el Evangelio en 4 palabras. Cristo en nuestro lugar, ocupando nuestro lugar en la cruz, recordándonos cuánto Dios nos ama y cuánto aborrece el pecado, recordándonos qué clase de Dios tenemos, un Dios fiel. Sin importar lo que ocurra, debemos confiar en su carácter. Dudamos de Dios cuando se nos olvida en quién hemos creído. Juntos meditemos en el carácter y la fidelidad de Dios al enviar a su Hijo en la cruz a morir por nosotros. Vamos a participar de la Santa Cena, que nos recuerda el sacrificio de Cristo. Aquí usted va a ver 2 elementos: el pan, que es solo pan, y el jugo, que representa el vino, representa la sangre de Jesucristo, que es solo eso. El valor que tienen estos elementos es su significado. Para participar de esto, usted debe haber entendido que Cristo es su Salvador. Y en segundo lugar, haberle obedecido como hizo Abraham, pero en este caso a través del bautismo. Si usted ha sido bautizado, y cuando hablo de bautismo, me refiero al bautismo bíblico, que es inmersión, sumergirse en el agua después de haber creído. Si usted creyó en Jesucristo como su Salvador y usted se bautizó, puede participar de esta cena. Ahora, si usted lo que hizo fue cuando bebé alguien lo mojó, eso no es bautismo, por 2 razones. Número 1, no tiene la forma bíblica, y número 2, tampoco el candidato correcto, porque en aquel momento usted era incapaz de entender lo que le estaban haciendo. Si usted ha sido bautizado después de haber aceptado a Cristo, le invitamos a que participe con nosotros de la Santa Cena. Si cuando pasa el platillo con los elementos, usted sencillamente dice, bueno, no importa lo que diga el pastor, yo voy a extender mi mano, voy a agarrarlo, el diácono no se lo va a quitar, usted lo puede tomar, lo único que va a hacer es ensuciarse la boca, porque no tiene el significado que debe tener, ¿verdad? Si ya aceptó a Jesucristo, ¿qué impide que sea bautizado? La obediencia, ¿verdad? Es fundamental. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de cumplir este tiempo en la Santa Cena. En tus manos nos ponemos. Te suplicamos ahora que tú nos guíes y que tú hables a nuestras vidas, y especialmente, Señor, yo te imploro en el nombre de Jesucristo que si hay alguien aquí que aún no tiene una relación contigo, que tú lo ilumines para entender de tu amor y del sacrificio de Cristo por él. En el nombre de Jesús. Amén.